Estamos de regreso, le vamos a dar la bienvenida al presidente de la Cámara Minera de San Juan, Ricardo Martínez. Bienvenido, Ricardo, un gusto como siempre. Mucho gusto, Daniel, de estar con ustedes y bueno, acompañarlos en esta ventosa mañana. Ventosa mañana. Yo le decía con el comentario en privado que el geólogo no se va a asustar por el viento, ¿no? La cantidad de veces que habrán tenido temporales en alta montaña. Había que quedarse adentro de la carpa, si no era más fácil que se volara. Así que hacerle contrapeso. había que meter piedras adentro. A la carpa. Linda profesión, linda vocación. Lo comentábamos, sí. Bueno, la vocación existe y el otro día, no sé, me pedían un mensaje en el Día del Geólogo a los geólogos jóvenes y yo les decía que lo primero que hay que tener gusto y disposición es a vivir afuera, digamos, vivir lejos, vivir no en comodidades, a pesar de que hoy ha cambiado tanto, que un geólogo joven cuando va a pedir trabajo ahora pregunta si hay wifi en el dormitorio y qué velocidad de bajada hay. En nuestra época era si algún día íbamos a cobrar, quizás era la única pregunta. Porque incluso se trabajaba mucho ad honorem aprendiendo hasta que uno enganchaba, ¿no? En las campañas estas interminables. Mis primeras campañas a Valle del Cura y otros lugares fueron así, totalmente ad honorem, con el hecho de poder ir con otros colegas más viejos, más grandes, a aprender. Claro. Así y a entrenar el ojo también, ¿no? Es que es mucho de lo que aprendiste en la facultad, pero fundamentalmente es lo que aprendés en el campo y lo que podés ver y lo que podés, entre comillas, copiar de tus mayores que obviamente te enseñaban y te iban poniendo mucho más práctico en el tema. Ricardo, vamos a entrar en tema. Decíamos que uno de los capítulos más controversiales, acá en San Juan específicamente en el marco de la Ley Bases, ha sido el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, por lo que implica, ¿no? Y yo tengo una pregunta que es si hace falta el RIGI, si no es lo mismo que decir, che, la Ley de Inversiones Mineras de los 90 la respetamos y nos dejamos de embromar. Digo, ¿no es medio seguir discutiendo lo mismo de hace 30 años? Perfectamente, tu conclusión es bastante lógica. Si la Ley de Inversiones Mineras, y ahí, se respetara, y lo subrayamos y lo ponemos en negrita, quizás no hubiera hecho falta el RIGI para la minería, ojo. Claro. Pero tenemos tantos antecedentes, Daniel, de la violación de la Ley de Inversiones Mineras sin ni siquiera derogar ni un artículo. Es decir, no se cambió la ley, sigue siendo la misma. Lo que pasa es que empezó el país a emitir resoluciones, decretos, normas complementarias que fueron tergiversando esa norma y la famosa estabilidad jurídica que preveía por 30 años la Ley de Inversiones Mineras en los 90, mediados de los 90, hoy prácticamente ya no tiene efecto. Entonces tomamos el RIGI para la minería, vuelvo a insistir, como si fuera refrendar aquella norma, darle obviamente otra previsión financiera y fiscal, porque de la época de la Ley de Inversiones del 93 en adelante, la carga fiscal ha aumentado entre el 10 y el 15% total. Entonces, si retrotraemos entonces la norma fiscal a lo que era ya, que es lo que hace el RIGI, que le damos previsibilidad, seguridad jurídica y financiera, le liberamos las otras historias relacionadas al cepo, el mercado único de cambio y todo eso, que no existían en los 90, volvemos el panorama para la minería a esos años. Y esperamos, y aquí viene la parte importante, y antes de decirte esta parte importante te diría, si no hubiera RIGI, habría que seguir peleándola de alguna manera. Pero ¿sabes qué ha pasado? Es que con esta pelea de que si hay o no hay estabilidad jurídica, si hay o no mercado de cambio, si hay retenciones o no hay, o la masa fiscal aumentando, hemos apilado proyectos que están sin empezar a producir. Y como vos sabes, y los sanjuaninos fundamentalmente saben, y en gran medida gracias a justamente todo lo que ha pasado y que ustedes mismos han relatado todos estos años, la minería produce una explosión de trabajo, de proveedores, de creación de trabajo genuino, nuevo, cuando realmente empieza a construir una mina. En la exploración hay muchas cosas positivas, pero hasta una escala. Y ese salto de escala, ese salto de inversión se produce en la construcción y luego obviamente en el mantenimiento de esa operación por X años. También he escuchado que el RIGI es condición necesaria pero no suficiente, que sin unificación del tipo de cambio, por ejemplo, por más RIGI que haya,
Aquí no va a pasar pero, nada. pero al menos vamos indicando un paso más seguro, con más certidumbre hacia esa posibilidad. Pero esto es así, Ricardo, entonces. Lo entendemos así. Acordate que los mineros somos gente de fe, Sí. de buenas expectativas, de esperanza, porque si no, no se encontrarían los yacimientos. Si no seguís buscando, ningún yacimiento se encuentra ni en el primer pozo ni en la Sí. primera exploración. Entonces, estamos acostumbrados a ir a buscar eso que se niega a veces. Y bueno, en el panorama fiscal operativo de seguridad jurídica, a veces buscamos lo que se va negando y tratamos, y vos sos consciente de que es así, la comunicación como la herramienta de decir, miren, si tuviésemos este panorama, mejor podrían ser las inversiones. Y bueno, ese es nuestro objetivo de fe por el momento. Entendemos que el RIGI nos acerca a esa posibilidad concreta de que en San Juan tengamos un nuevo yacimiento en marcha. Esperemos, obviamente, de los yacimientos de cobre grandes, esperemos tener 4, 5, 6 en los próximos 10, 15 años y esperemos llegar a esos miles de millones de dólares de exportaciones, porque esa es la realidad que nos va a llevar a otro estadio de la situación. Ahora, sin cepo cambiario. Esperemos que sin cepo, esperemos Ricardo, en una economía mucho más ordenada. Lo pregunto específicamente, o sea, con cepo no hay inversión Y minera. es muy difícil, porque si vos tenés que vender a un precio menor de lo que te cuesta, ya tenés un diferencial que en la minería, porque los réditos de la minería no son tantos como por ahí piensa la gente. Una tasa de retorno positiva para un proyecto minero puede empezar alrededor del 10, el 15%. No son 70, 80, que si te baja el 10 no tenés problema. No existe esa minería en el mundo y mucho menos en la Argentina y mucho menos en un aspecto donde haya control de cambios, obviamente. Entonces, además, el control de cambio tiene dos problemas graves. Uno, el financiero, que es que básicamente no dan los números, no dan las ecuaciones financieras, pero el otro es la inseguridad de poder devolver el capital que se invierte. Claro. Ese es el más drástico, te diría. Si vos sos el banco, ojo, convengamos que ninguno de estos proyectos lo financia un solo bolsillo. Siempre es una empresa con un consorcio de bancos o un consorcio de empresas con un consorcio de bancos y vos tienes que firmar un documento donde vas a recibir X inversión y la vas a ir devolviendo de acuerdo a lo que te dice tu factibilidad. Y si no lo puedes firmar porque el país no te lo permite asegurar o de alguna manera por lo menos pronosticar, nadie te va a dar el préstamo, o sea, no empezó, el proyecto no empieza. Y es lo que está sucediendo hoy, conseguir 2, 3 mil, 4 mil millones para invertir en la Argentina, no existen. Es más, no existen ni para obras que estaban incluso en marcha. Tenemos ejemplo acá en San Juan, el tema del túnel de Sonda. Es un ejemplo claro. El préstamo se otorgó, pero hoy no se puede cumplir porque hay restricciones de mercado. De giro de divisas. De divisas. Romy. Ricardo, ¿qué te pasa cuando escuchás decir, porque todavía hay, digamos, opiniones de este tipo, existen obviamente, en relación a la minería, digo, una vez aprobado el RIGI, las grandes inversiones van a venir a llevarse todo, teniendo en cuenta, digo, que la minería siempre se da en comunidades muy pequeñas, y muchas veces quizás comunidades humildes, alejadas, desconectadas un poco más de lo que son las grandes ciudades. ¿Qué te pasa cuando escuchas eso? Hay reclamos que uno entiende y mientras menor exposición a la información pueda tener ese grupo que hace el reclamo, uno por ahí es más condescendiente y entiende y trata de explicar. En ese sentido, creo que con la Cámara Minera damos una clara muestra de por lo menos de transparencia yendo a esos departamentos que vos mencionas a explicar. Ahora, se nos hace muy difícil explicar que no se llevaron todo cuando realmente se pagó todo lo que se debía pagar, de acuerdo a lo que corresponde, se pagó más del 55% de impuestos en total, tanto nacionales, provinciales, incluyendo los tributos que son, por ejemplo, las regalías o los montos de los fideicomisos, y del otro lado no se ve la transparencia con la que uno esperaría que ese dinero se gaste en esos lugares. Entonces es muy difícil combatir, entre comillas, esas opiniones adversas cuando no hemos sido lo suficientemente transparentes. Y, ojo, hacemos el mea culpa desde el sector, pero nosotros pagamos. Nosotros depositamos los montos de la regalía, depositamos los montos de los fideicomisos y mandamos a depositar los montos nacionales. El otro día nuestro querido amigo acá hizo un excelente, y te felicito, excelente análisis de un press release de una empresa que por
coincidencia es la empresa que yo dirijo en este momento, que es Gualcamayo. Vos hiciste un análisis muy, muy puntilloso de una nota de prensa donde nosotros decíamos cuánto habíamos dejado en San Juan en el 23 por regalías y fideicomiso y algunos impuestos provinciales y cuánto había ido a la nación. Está un poco diferente, ¿no? Está muy, totalmente desfigurado. Es abrumadora la cantidad de plata que se lleva a nación respecto de la que queda en la provincia. Está totalmente desfigurado el esquema fiscal, más con el impuesto país y estas cosas, que es básicamente la gran diferencia. Pero vos ves que hay un dinero infernal que se va, y ¿sabés lo peor de todo? Que ese dinero no vuelve a San Juan en la misma proporción de la coparticipación, sino que se reparte en Chubut, por ejemplo, donde no hay posibilidad de minería, en Mendoza, donde no hay posibilidad de minería, o donde sea, o va lo peor, va al conurbano, donde tendríamos que estar diciéndole a esos sanjuaninos, a esos provincianos, que hay laburo adentro, que hay laburo, puertas adentro de la economía nacional, en economías regionales como es la minería, para que vuelvan y no se inserten en un triángulo básicamente de poca sustentabilidad, ¿no? Ricardo, otro de los aspectos criticables del RIGI o controversiales del RIGI es que los beneficios importadores, por ejemplo, son para estas grandes inversiones y se genera una disparidad con las empresas nacionales que son previas y que no tienen la capacidad o esas prerrogativas, ¿no? Lo analicemos desde dos puntos de vista. Yo te pregunto, la pregunta es una aseveración. ¿Existe en Argentina el capital para desarrollar estos proyectos disponible? Y qué sé yo te podría decir que sí, lo que no existe es el expertise, ¿no? A mí se me ocurre que un Paolo Roca sí tiene esta plata. Bueno, un Pérez Compán sí tiene esta plata. No lo quiere hacer, ¿por qué? Porque tiene otras inversiones, porque tiene en algunas de esas inversiones 2 cosechas al año de soja, o etcétera, etcétera. No importa, no lo analicemos solamente por ahí. Sí. Listo. Si yo soy empresa minera, traigo una inversión de capital, como se dice, es para las grandes inversiones. Sí, por supuesto, mínimo 200 millones de dólares. Si traigo grandes inversiones y existe no solo la capacidad, sino también la predisposición y el orden institucional para que las grandes empresas puedan contratar la mayor cantidad de pequeñas empresas o proveedores locales, se haga. ¿De quién es el trabajo para que eso se logre? ¿De los externos o de los de aquí? Y de acá. Por supuesto. Bueno, claro. En la minería, imperfectamente, hoy existe una base muy importante de proveedores mineros. Hay numerosas cámaras que dan testimonio de eso. Hay reorganizaciones de cámaras que están sucediendo en estos días justamente para poder tener más fuerza, para poder concentrar servicios bajo una estructura lógica, de buen costo, competitiva. Y es más, al RIGI se le incluyó justamente que el 20% debe ser para el desarrollo de proveedores. Yo no, ojo, esto lo digo porque también he sido y puedo llegar a ser proveedor minero en algún momento. Mientras uno se prepare, tenga el know-how, tenga las herramientas lógicas que pueda y pueda competir dentro de una masa de posibilidades de contrato, la minería se hace con proveedores locales en su gran mayoría. Traes los equipos, las cosas que no se fabrican en la Argentina por primera vez, y luego hasta los servicios de esos equipos los podés hacer con proveedores locales, como ha pasado ya en muchas minas que llevan más de 20 años. Nos preocupemos básicamente como proveedor, digo, como todo el círculo virtuoso que rodea la minería, nos preocupemos de estar en esa línea de trabajo coherente. Y está bien, podemos reclamar, yo creo que en algún momento, y esto es una apreciación personal, ni siquiera involucro a la Cámara, en algún momento, si este círculo cercano a la minería necesita alguna norma de excepción para poder ser más competitiva, yo creo que el RIGI justamente le da la posibilidad de pedirlo. ¿Entendés? Si hay una base de proveedores organizada, competitiva, que necesita mejorar su competitividad y pide una norma parecida, yo creo que el Estado si esto es un círculo virtuoso, lo va a ver. Ahora, vos te imaginas, qué sé yo, por decir una empresa, a ver, cualquiera, Los Azules o Aldebarán, ¿vos te les imaginas trayendo camionetas de Canadá o de Chile o de Perú para alquilar? Y depende, si le van a la mitad, sí. ¿Y por qué van a valer la mitad? Y porque, por ejemplo, tiene un componente impositivo muy beneficioso, muy ventajoso, ¿no? Entonces, pero no es más importante agrandar la masa fiscal, es decir, vender miles de camionetas en vez de cientos de camionetas y cobrarle menos impuestos a esas camionetas.
Entonces, lo que te quiero decir es que el RIGI puede, y esta es mi apreciación, puede motivar un movimiento económico que empiece a justificar normas complementarias, donde te pongan con una pequeña modificación y digan, ojo, las empresas que trabajen en estos proyectos pueden aprovechar tal y cual, o pueden hacer UTEs transporte provisorias con este proyecto, que es el proyecto madre. Lo que no quiere el Estado es que haga un RIGI y se le cuelguen 50.000 proyectos en total y que después 25.000 sean proyectos fallidos, claro, donde nadie pagó el impuesto, donde se trajeron, como pasó en otras épocas, donde se trajeron máquinas para trabajar en minería y que estaban haciendo rutas o caminos, ¿sí?, fuera de la minería. Entonces, si tenemos esa cultura de transgresión y de, entre comillas, corrupción empresaria pasada, no pretendamos ahora hacer la carmelita descalza de decir, no, somos todos buenos. Entonces, el Estado se prepara para lo que sabe que hay. Si después lo podemos probar dentro de una eficiencia, de un círculo virtuoso, como pasó en Vaca Muerta. En Vaca Muerta los beneficios fueron exclusivamente para las operadoras originalmente y ahora se han dispersado a un anillo mucho más grande. Las operadoras, las especialistas de tal o cual tecnología. Entonces, convengamos que las normas en Argentina no son para siempre, lo sabemos todos. Sí, lamentablemente. Exactamente, entonces lo mejoremos. Ricardo, ¿qué es un proveedor local? Me refiero a esta pregunta, digo, porque dentro de lo que es la legislación nacional, digo, podemos estar hablando de una empresa que está instalada en Buenos Aires o hablamos de proveedores locales sanjuaninos. Digo, esto es una discusión que se está reactivando en relación, bueno, a la expectativa que genera el cobre aquí en la provincia. El capital no tiene origen, ni destino tampoco. Entonces, si hay empresas nacionales, internacionales, que se afincan, que se nutren de gente local, que trabajan con una base real local, no un galpón alquilado, una base real local, son proveedores locales para lo que corresponde a la sustentabilidad del sector minero, son proveedores locales, siempre y cuando hagan esa historia. Ahora, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, con el mayor proveedor nacional en todos los proyectos? YPF. Y le tenemos que exigir a YPF que tenga bases de trabajos locales, es decir, que contrate gente de transporte, gente de suministro, gente de control, que sea local o que se asocie con alguna empresa local para los servicios que va a proveer. Porque si no tenemos un grandísimo ítem que es la energía, o el combustible en estos casos, y los lubricantes que se van fuera de la provincia, y ahí están las peleas grandes, porque después, si alquilaste 5 camionetas o 22, no es tan importante como ese ítem solo. Entonces tenemos que lograr, por ejemplo, ya tenemos laboratorios locales, así como tenemos ejemplos muy buenos, creo que hay que seguirlos y la masa de proveedores debe justamente lograr esa intercomunicación entre sí. Nosotros, por ejemplo, en Iglesia, con otros proveedores más grandes y otra gente, amigos, hemos logrado ayudar a distintas entidades comerciales, digamos, a empresitas, que se junten, que tengan más volumen, que tengan mejores posibilidades, que aprendan más del negocio, que entrenen su gente. Y de alguna manera eso, y anticipar la información por parte de los proyectos, es otra gran herramienta para que esos proveedores sepan a dónde pueden aspirar. Yo no puedo venir de un día para el otro y decirte necesito 50 camionetas o 150 personas para tal y cual trabajo. Bueno, te lo tengo que anticipar. Perdón, Ricardo, el anticipo justamente del que vos hablas es muy importante porque en la minería del 2000, digo, se vio con muchos proveedores que pudieron crecer. Hubo de todo. Yo te digo, en la minería de los 90 se formaron proveedores y se formaron empresas que hoy son grandes empresas. Así como esos ejemplos buenos, hubieron otros muchísimos ejemplos que no fueron tan buenos. Y es lo que hablábamos al principio de todo con Daniel. Hay gente que le gusta ir a dormir en una carpa en la cordillera y hay gente que le gustó por una época y después cuando ganó el primer peso se fue a otro lado. Ricardo, ¿hay algún... Te escuché y te leí alguna declaración de cuestionamiento hacia Uñac por el voto negativo al RIGI. Lo que quiero preguntarte es si queda algún resentimiento o ya está, o es un tema... No es un tema para nada personal, ni mucho menos. Uno representa una institución y la visión de la institución es que no nos sentimos acompañados en ese voto, nada más. Mañana puede volver a ser ejecutivo o legislativo como lo es hoy y seguramente yo creo que él no va a pensar. Es más, yo he dicho, y una de mis declaraciones es que no es un voto personal, el voto es un voto consensuado con una fracción política que por determinada razón
fue en ese sentido. Quizás hasta esa misma agrupación política después cambia y el mandato es diferente. Pero bueno, a mí se me hace difícil no pensar en el desarrollo minero de San Juan porque, bueno, es una cuestión de pasión y de sentimiento propio. Quizás por eso no soy político, porque justamente tengo una pasión desenfrenada por una cosa y no sería ecuánime. Creo que eso hay que preguntárselo a veces. Si uno es político porque quiere respetar un mandato o es político porque quiere hacer el bien. Ricardo, y el escenario, entonces, el panorama para la minería, ¿cómo está hoy? Porque, digamos, tenemos José María, Los Azules como los más desarrollados, ¿no? Los que están más cerca. Tenemos un montón de proyectos, la palabra más comunicacionalmente apta creo que es apilados. Ajá. En la última etapa de la cañería. Ajá. Tomo esta palabra porque en inglés es el pipeline, la cañería de proyectos que normalmente en cualquier lugar del mundo, Chile, Perú, cualquiera de los países más avanzados, incluso Canadá, Australia, se va construyendo esa cañería y van ingresando proyectos que se quedan en la cañería y que se trancan, entre comillas, por alguna razón. Pero hay algunos que van saliendo. Claro. En San Juan, lamentablemente esa cañería se atascó, se trancó hace varios años y tenemos un montón de proyectos que esperamos todos lleguen a ser productivos. Muchos están ya con la factibilidad prácticamente lista, José María, Pachón, Azules está un cachito más atrás, de atrás viene Firo del Sol, viene Chita, viene Altar, fundamentalmente, que están ahí en ese pelotón. Y si nosotros le damos salida al primero, afianzamos el tránsito en esa cañería y fundamentalmente acá lo grande, importante, es la imagen exterior que brindaríamos si un proyecto de esos comienza. Porque los bancos son competitivos, claro. Las entidades de crédito son competitivas, entonces si Juan Banco financió este proyecto, seguramente Pedro está detrás esperando que salga el otro a la punta de la cañería para financiarlo. Claro. Y ese es el círculo virtuoso de este tema. Me está diciendo que cuando salga el primero no va a ser uno. Exacto. Van a ser deberían ser varios y en la medida que podamos acomodar esos 10, 15 años del que te hablaba hace un rato fuera del micrófono, seguramente otros van a entrar en la cañería, otros proyectos de exploración que están más tardíos hoy pueden empezar a entrar. Y ese es el virtuoso, no tener solamente 1, 2 o 3 minas andando, sino tener 4 o 5, y ordenadamente puestas en marcha en la construcción, porque tampoco somos competitivos para construir 2 proyectos a la vez. Tengámoslo claro. Es más, la experiencia del primer equipo, por llamarlo, tiene que servir para el segundo y mejorarse, y así ir sumando gente a esos equipos y algún día que tengamos capacidad para estar construyendo un proyecto en Iglesia y otro en Calingasta, por decir, dos extremos geográficos de la provincia. Pero todo tiene un principio, y el principio que empezó en los 90 con Veladero, luego Guacamayo, Casposo, se interrumpió. Se interrumpió primero por las retenciones, que fue un nefasto para la minería nacional, porque si vos ves la curva de inversión en el mundo siguió para arriba y en Argentina cayó totalmente. A partir de las retenciones. A partir del 2010-2011. Y teníamos con qué, eso es lo peor de todo, que teníamos con qué, porque 2011 fue el año récord de producción de oro de la Argentina, con Veladero, Gualcamayo y Casposos a la punta. Después vino el sur, después venía Vanguardia y todo el resto de proyectos que ahora nos pasaron. Todos los proyectos de Santa Cruz producen más que San Juan. Estamos terceros ya, pues ya nos empieza a alcanzar Jujuy con el litio. En el orden de exploración, y no es una carrera, pero sí es la pérdida, pero es la pérdida de competitividad. Claro, un parámetro. Exacto, entonces tenemos que volver a ser los más competitivos del país, porque podemos llegar a producir, y esto lo ha dicho el gobernador, porque le hemos administrado muchos datos bastante importantes y duros para decirlo. Podemos exportar desde San Juan no 5.000, no 10.000, 20.000 millones de dólares anuales si podemos poner en marcha más de 4 o 5 proyectos. Entonces, eso es la aspiración del país hoy, ser el tercero, el cuarto, el quinto productor de cobre a nivel mundial. De hecho, Daniel, créeme, San Juan tiene con qué estar ahí solo. Ni siquiera le sumemos Catamarca, le sumemos Salta, muchísimo más. Y obviamente Mendoza viene unos años atrás, pero seguramente en algún momento tendrá un proyecto que entre en esa cañería de construcción. Y también, entonces, y las otras provincias, las que están negadas hoy, en algún momento se van a sumar, porque no van a querer estar fuera de
esta mesa del cobre o de esta mesa de mineral productivo. Ya muchos gobernadores, y no voy a hacer mención a nadie en particular, muchos gobernadores dijeron, estamos sentados sobre un barril de oro. Ni se acordaban o no sabían que también había cobre, plata, molibdeno. Claro. No tenemos litio hasta ahora, quizá algún día, pero tenemos una masa de riqueza genuina que hecha bien, como creo que se puede hacer y como se ha probado que se puede hacer. Hemos tenido errores, pero también hay muchas virtudes del sector. Podemos colaborar, y esto, ojo, mirá lo que digo, colaborar a que San Juan sea una provincia de primer orden nacional con muchas otras producciones. Porque cuando el dinero da vuelta, se reinvierte, y se reinvierte en otros campos, no solamente en la minería. Hablábamos recién de olivos, hablábamos recién... Bueno, hay muchas cosas que se reactivaron en San Juan. Energías renovables, otros polos productivos, dispersar nuestra población, Daniel. Dispersar nuestra población para no tener el efecto conurbano. Tenemos gente para poblar muchas regiones de San Juan que tienen agua, clima, recursos naturales genuinos y que pueden tener educación. Hoy estamos trabajando con la Cámara, el Ministerio de Minería y el Ministerio de Producción en aulas virtuales en toda la provincia. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer educación como se hace en otros países que no es necesariamente los chicos deben estar presencialmente en una escuela? O porque viven lejos, o porque viven en lugares donde hay poca comunicación vial. Puede haber comunicación virtual. Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ricardo Martínez, presidente de la Cámara Minera de San Juan, pasó por aquí.